Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la revista Psicografía, a la doctora Cintia, que de alguna manera pues, siempre ha estado apoyándome. Agradezco mucho este momento también para poder conversar y poder pues hablar un poquito de este tema que la verdad es que me apasiona mucho, me encanta. Y bueno, lo que les quiero comentar un poquito es sobre un artículo que se publicó en la revista de Psicografía, fue lo cual de eso es lo que quiero compartirles. El nombre del artículo se llama Design Thinking en las agencias de diseño en Monterrey. Les cuento un poquito el contexto de dónde nace y por qué nace. En el 2016 yo comienzo a estudiar un doctorado en filosofía con la situación en el estudio de la cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es a la que actualmente pertenezco como docente de tiempo completo en el área en la Facultad de Artes Visuales, específicamente, pues obviamente, en el área de diseño gráfico. Entonces, yo siempre tenía esta inquietud de entender un poquito lo que es el design thinking, porque parece ser que los diseñadores hacemos design thinking como un momento, una época donde se puso de moda. Ustedes ya saben que hay como estas tendencias de modas que se van dando, y en su momento fue el design thinking, pero también se empezó a dar un poquito estos comentarios en las comunidades de diseño. Obviamente estoy hablando específico de Monterrey, donde se decía que design thinking ya se había superado. Incluso también como un preliminar para presentar el anteproyecto de mi tesis doctoral, cuando hablaba con varios directores de agencias, que fui como a entrevistas muy rápidas, como pláticas un poco informales con una cierta estructura que yo tenía también, pero cuando les preguntaba, ¿usas el design thinking? Ellos muy expresamente me decían, no, nosotros eso ya lo superamos, nosotros ya no hablamos de design thinking, ya utilizamos otras metodologías. Entonces, yo también, por ejemplo, hubo un momento en que en la escuela me decían a mí como, tú eres el maestro del design thinking, y la verdad es que yo ni siquiera entendía realmente lo que era el design thinking o a lo que se refería. Y todo comienza específicamente porque empiezo a dar la clase de innovación y se relacionaba la innovación con el design thinking, muy extrañamente, pero me lo designaron de esa manera. Y más que decir o aceptarlo, pues yo mismo me cuestioné si realmente estaba aplicando el design thinking. Realmente creo que había maestros que estaban en contra del design thinking, y cuando les preguntaba qué entendían, tampoco sabían responder. Entonces, propiamente había como este gran desconocimiento o estos interrogantes en entender lo que era el design thinking, y ahí radica principalmente el contexto o el punto para poder empezar a estudiar. La primera pregunta que me planteé es, ¿qué es el design thinking? Entonces, sí, no voy a hablar de eso porque, bueno, eso ya es la tesis doctoral, que no es propiamente hablar del artículo, pero empiezo a entender lo que es el design thinking, y me doy cuenta que lo primero es, a manera muy general, que no es propiamente una metodología de diseño, y eso creo que es un primer error o un primer momento que hay que empezar a determinar. No significa que design thinking es una metodología de diseño. Los que sabemos de diseño y saben, los lectores de psicografía deben entender perfectamente, pues no es lo mismo. Una metodología de diseño son pasos para poder generar un diseño como tal, y el design thinking no es eso, es propiamente hablar de este proceso para resolver problemas. Uno de los filósofos, bueno, de los no filósofos, pero sí uno de los como fundamentos teóricos más importantes fue Simon Herbert en los años 70, en su libro Las ciencias de lo artificial, donde establece específicamente qué es el diseño. El diseño, y realmente si nos ponemos de manera muy amplia, de manera muy general, no pensando en esta delimitación como funcional y estético, el diseño es todo lo que crea el hombre. De hecho, toda la estructura social, cultural, todo lo que hay alrededor del hombre y todo en donde el hombre mete mano es el diseño. Lo único que no es diseño es la naturaleza, y esa es la diferencia de la que habla Herbert Simon, perdón. Y ahí en ese punto él empieza a especificar que propiamente los que deben de hacer diseños son los ingenieros, porque son los que estructuran el entorno. Ahí en su libro eso lo dice en los años 70, pero después de retoma, y es cuando empiezo a entender realmente qué es el diseño. Propiamente hay muchos, todavía creo que se ha avanzado, pero cuando empecé la tesis en 2016 había como que todavía
muy vago, incluso los que se decían diseñadores no entendían eso específicamente. Entonces, la primera parte es entender que el Design Thinking no es propiamente una herramienta, no es para hacer diseño. Sin embargo, eso no excluye que las disciplinas de diseño puedan utilizar el Design Thinking. ¿Por qué? Porque si definimos el Design Thinking como un proceso para solucionar problemas, pues obviamente las disciplinas de diseño resuelven problemas y ellos pueden adoptar el Design Thinking para resolver problemas, no para hacer diseño. Eso es completamente diferente. Pero es así como el arquitecto pues, tiene un problema de hacer un edificio, un diseñador industrial tiene el problema para hacer un objeto, una diseñadora de modas tiene un problema para hacer un vestido, para hacer una prenda, un vestido, lo que sea. Y obviamente el diseñador gráfico pues, tiene un problema de comunicación visual y puede obviamente utilizar desde ese enfoque el Design Thinking para poder resolver su problema de comunicación visual. Entonces, eso es bien importante y sobre todo entenderlo también que el Design Thinking no es exclusivo de las disciplinas de diseño. ¿Por qué? Porque en la actualidad, por eso también es esta importancia de entender que no precisamente lo podemos usar nosotros. De hecho, se sigue investigando sobre el Design Thinking porque hay muchas otras disciplinas como medicina, biología, negocios, muchas otras áreas donde están tratando de entender y aplicar sus procesos y porque la tendencia es eso, crear emprendimientos y en ese aspecto el Design Thinking si es una especie de motor de los emprendimientos actuales o de las soluciones de negocios que se hacen en la actualidad. En ese punto, el Design Thinking sí se puede usar en cualquier disciplina. Y eso es importante entenderlo y en el artículo también lo aclaro y hablo de ese punto de vista. Y hablando más específicamente de la investigación que se realizó, para poder generar esta investigación, obviamente tenía que ser una investigación desde esta perspectiva cultural, porque la intención de la tesis era saber si las agencias de diseño, porque es el punto donde me empiezo a enfocar, si las agencias de diseño, que son las que generan procesos o soluciones de problemas en ese aspecto de diseño en general, no específicamente de comunicación, si realmente están utilizando el Design Thinking, si el entorno cultural donde viven ha cambiado esa influencia o ha cambiado cómo perciben ellos o cómo han resuelto los problemas de Design Thinking y sobre todo también es pues, saber qué metodología utilizan o cuáles son los pasos o el proceso que utilizan influenciados por el entorno cultural y es ahí donde nace un poquito la investigación y es ahí donde se empieza. Propiamente para poder la investigación se utilizó, bueno, se estableció una investigación cualitativa en base a una observación no participativa. O sea, se tenía que observar ciertas reuniones de las agencias, pero la intención era que no estuviera el observador presente o el investigador, principalmente para que no se sintiera influenciado. Entonces lo que hacía era, se escogieron 3 agencias de diseño, se llevaban las cámaras, obviamente si había una, o sea, sabían que se ponían las cámaras, pero tampoco se perdía en un momento dado la presencia de un tercer observador o de un observador externo que al final estaba grabando la sesión. Obviamente había ciertos contratos de confidencialidad para que la sesión pues, no se expusiera, de hecho al grado que nunca se han publicado sus videos y ahorita pues, también ya no tienen razón de ser. Se hizo una observación participativa, se recogieron las cámaras en ciertas reuniones específicas y a partir de ahí se empieza a hacer un análisis. Para poder realizar el análisis se tomó como base una herramienta y en específico se utilizó la etnografía performativa. La etnografía performativa hay que partir del hecho que el proceso de diseño en las agencias es en sí un performance, es en sí un drama, es en sí una actuación que hacen los diseñadores. Entonces, desde ese punto de vista se analiza. La etnografía performativa se dice, se hace una observación y luego se hace como un performance y se hace una observación de las reacciones de ese performance. Pero aquí se parte del hecho de que ya la estructura en las agencias de diseños es un performance como tal. Entonces se pasó inmediatamente a utilizar ese instrumento, se adaptó en base a los requerimientos específicos del Design Thinking o a los puntos claves de Design Thinking y se generó esta herramienta
para poder analizar esas observaciones que se hicieron. Y ese sí donde se creó propiamente el análisis que a continuación me gustaría compartir para expresar de qué se trata un poco ciertos hallazgos que se encontraron cuando se hizo la observación. Primero, partamos un poquito. Hay ciertos hallazgos que los voy a tener que leer porque creo que es importante comentarlos en base al artículo. Lo primero que se observa es que en las reuniones de trabajo, repito, no sé cómo son en otras partes de México o del mundo, pero acá las reuniones de trabajo pues tienen mucha familiaridad, hay muchas interrupciones, hay ciertas interrupciones que se dan entre la sesión de trabajo. Esos son como elementos externos que hay que tomar en cuenta. Siempre, por lo general, todas las reuniones empiezan con una introducción, se pone un poquito el contexto, que es propiamente igual como lo hacemos, y se empiezan a generar como ya se empieza a hacer el desarrollo y por último se tratan de llegar a acuerdos finales. Donde viene lo interesante, que es algo que lo comento en el artículo y que a mí me sorprendió mucho porque la verdad es que no me lo esperaba, era que en las reuniones de trabajo se distinguieron 3 perfiles que yo no sabía que existían. Y eso me llamó mucho la atención porque creo que en la parte de la docencia o en los entornos educativos no hay esa conciencia de que existe, o más bien que en las agencias se utilicen esos 3 perfiles. Y cuando nosotros desarrollamos ciertas dinámicas académicas o educativas en nuestros entornos universitarios, no estamos conscientes de ello. Y eso me parece muy interesante. Hay tres perfiles muy específicos. El primer perfil es yo les llamo el integrante líder, que es como el que lleva la batuta, es el que tiene por general toda la información, es el que va asignando quién habla, es el que va asignando información específica, es el que tiene el contacto con el cliente, es propiamente el que tiene pues, prácticamente toda la información. Después hay un segundo que se le llama integrante observador, que yo le llamo integrante observador, y el integrante observador es el que critica, el que está, obviamente está observando, pero es el que critica, el que cuestiona, el que siempre está debatiendo, el que siempre está siendo muy pulsante, el que siempre incluso está contradice, no de manera negativa, pero sí hay como que cierto pique entre el integrante líder, no por lucha de poder, sino la misma dinámica genera como esta parte de estar criticando para poder dar una mejor solución. Siempre muy pulsante, es como siempre está encontrando los puntos negros en la hoja blanca, por alguna manera, y es algo interesante que exista alguien que esté analizando la información que está dando el integrante líder. Y por último, existe el integrante productor, que prácticamente en términos muy regios se le llama, es el que hace la taracha, o sea, el que produce, el que está haciendo, el que está tomando apuntes, el que está viendo las discusiones entre las otras 2 personas, el que sigue la orden, el que prácticamente es el que va a hacer todo lo que sigue a continuación. Entonces, eso es, por alguna manera, lo que es los 3 perfiles, que, repito, a mí me sorprendieron mucho porque no esperaba encontrarme perfiles, o sea, la investigación no iba dirigido a eso, sin embargo, pues, lo puse en la investigación porque me resaltó mucho, y más sobre todo como esta reflexión personal de decir qué tanto yo lo aplico en mis dinámicas, y es difícil aplicarlo, pero también lo dejo y lo pongo aquí, lo pongo sobre la mesa, porque creo que también se tiene que reflexionar sobre ello. Ya hablando un poquito más de las dinámicas que se hacían, por ejemplo, de los hallazgos que se encontraban en las reuniones de trabajo de estas agencias, lo primero es que llama la atención que no hay una referencia directa al design thinking. Sin embargo, bueno, ustedes saben perfectamente que hay 5 pasos del proceso de design thinking, que es empatía, definición del problema, ideación, prototipo y testeo. Si funciona, pues se compra el producto o el proyecto, y si no, se regresa otra vez a la empatía de una manera cíclica y se comienza el proceso. Bueno, esto no sucede específicamente o no se hace mención directa. Sin embargo, hay ciertas palabras, ciertas alusiones que hacían referencia obviamente al design thinking como hipótesis, como experimentar, como un poquito hablar haciendo referencia a que tenían que investigar el mercado, entender el mercado. Obviamente se hacían cuestión como definir definiciones, como la propuesta, como el producto que hay que prototipar, o incluso el proceso objetivo que habla de este elemento
de que tienen que desarrollar ciertas partes. Entonces, eso llama la atención porque una de las hipótesis que yo manejaba, tanto en el artículo como en la tesis doctoral, era que las agencias no eran conscientes, o sea, lo usan, pero no están conscientes que lo están usando. Y eso yo lo había detectado desde antes de empezar la tesis, y obviamente aquí lo reafirmé, porque cuando le preguntaba a los directores, ¿usas Design Thinking? No, yo no uso eso. Y cuando se preguntaba, ¿qué haces de proceso para resolver un proyecto? Pues prácticamente me estaban hablando de Design Thinking, o sea, era muy general, pero eran los pasos y me los decían directamente. Entonces, sí tienen, no lo hacen directamente, pero sí hay como cierta, empíricamente o inconscientemente, sí están haciendo un proceso. También es importante mencionar que todo el proceso se basa en suposiciones de todos los integrantes, porque también se refiere al punto de esta parte de ellos hacen la empatía y el testeo casi al mismo tiempo. O sea, están hablando con el cliente, entenderlo, entender el mercado y prácticamente ya están casi testeando o están viendo las maneras. Oye, o sea, cuando es la pregunta con el cliente, casi están viendo formas para testearlo y si hacemos esto, si hacemos lo otro. Y eso es una especie de testeo que prácticamente están uniendo el inicio con el final. O sea, es como un proceso muy rápido lo que se hace y buscan eso, tratan de buscar una solución rápida de lo que se está dando. También existe la aleatoriedad, no respetan los pasos del Design Thinking como tal, los hacen mención, inconscientemente los utilizan, pero no los usan al pie de la letra, que eso también llama mucho la atención. Y eso habla de una riqueza, al menos en la región del norte, específicamente en las agencias de diseño en Monterrey, habla de esta búsqueda de soluciones rápidas. Quieren buscar soluciones rápidas, quieren gastarse menos tiempo en reuniones, en juntas, en ponerse de acuerdo, que eso no es malo, y es ahí donde parte la diferencia de nuestra forma de resolver problemas en Monterrey. Y a veces es a veces esos choques culturales que tenemos también, no solamente en las agencias de diseño, sino en esta solución de problemas. Porque nosotros queremos hacerlo rápido y en otras partes, en otras regiones, por el entorno cultural, le dan otras importancias y hay estos choques, pero radica de eso, de que nosotros queremos esta importancia que tenemos el dinero o esta importancia de sacar el proyecto. Eso hace que queremos dar soluciones rápidas. Repito, no es algo malo, sí se puede, es muy criticable. En ciertos puntos es criticable porque a veces baja la calidad de los proyectos, pero mejora la efectividad de los proyectos, o sea, porque soy efectivo en lo que estoy haciendo y estoy siendo rápido. Entonces es una con la otra. Repito, la intención no era como criticar, sino simplemente era descubrir qué es lo que hacían. Ya, si quieren ustedes el elemento moral, si es bueno o es malo, bueno, entonces cada quien desde su entorno, desde su perspectiva cultural, lo podrá decidir. Pero creo que desde esa idea, pues era importante destacar, y a mí me dio mucha luz, porque es verdad, muchas veces hay estas quejas acá en Regiolandia con respecto a que no, los del centro son muy lentos o los del sur son muy lentos. Y no es que estén mal tampoco, tenemos procesos de resolución de problemas diferentes y aquí es donde se constata principalmente. Entonces también, bueno, se detectan los pasos de Design Thinking en el proceso creativo de las agencias, pero es conveniente hacer aclaraciones porque se busca, lo hace de manera más empírica e instintiva. Otro punto importante es la producción o la parte de hacer los prototipos. Muchas veces cuando llegan a la reunión, el productor, el integrante productor ya trae avance y lo muestra para testearlo inmediatamente y para poder generar otra vez este proceso de empatía. Entonces, eso también habla de esta rapidez que traen las agencias. Otro punto, en el caso de las agencias, se muestra que unifican, y eso fue como un hallazgo importante, unifican la empatía con el testeo al momento de considerar al cliente del mercado como una sola entidad. Muchas veces no llegan al mercado, o sea, ustedes saben perfectamente que hay una diferencia entre el cliente y el mercado, lo que se le hace el diseño, pero para ellos, para poder hacerlo más rápido y más efectivo el proceso, lo unifican y toman la palabra del cliente y buscan soluciones rápidas o buscan empatías rápidas. Entonces, para poder dar soluciones rápidas, juntan la empatía con el testeo. Otro elemento importante es la unión de la definición del problema y la ideación. Cuando están produciendo, cuando están definiendo el problema,
entendiendo cuál es el problema, prácticamente ya están dando soluciones, posibles soluciones rápidas que se pueden dar. Repito, tendrían que probarlas en la parte de testeo, pero ya están generando soluciones en el momento que están definiendo. O sea, detectan el problema y prácticamente a la par ya tienen una solución. Y eso también es importante mencionar. Y bueno, obviamente tiene un elemento prototipado. Entonces, a manera la investigación como puntos muy específicos, los quiero leer para poder entender, para concretar este punto. Bueno, las agencias de diseño de Monterrey sí utilizan Design Thinking. El uso de Design Thinking en las agencias de Monterrey, de diseño de Monterrey, es completamente empírico instintivo. Hay estos tres perfiles que mencionaba, el integrante líder, el integrante productor y el integrante observador. Existe mucha flexibilidad en las sesiones. Toda la carga de decisión tiene el integrante líder. Existe una gran preocupación del equipo por ser prácticos, directos y rápidos. Le dan mucha importancia a la parte económica dentro de sus procesos. Las agencias de diseño de Monterrey convierten al cliente del mercado en uno mismo. Tienen esta flexibilidad y unen los pasos del design thinking en grupos para poder acelerar los procesos. El proceso de empatía lo redirige completamente con el cliente. La definición del problema y la ideación, como ya lo comenté, se dan al mismo tiempo, y el prototipado desarrollado en la mayoría de los casos por el integrante observador. Y es así como sale un poquito mi propuesta de generar un proceso, de establecer un proceso en base a la investigación que se realizó, y es ahí donde nace la propuesta del Design Thinking Week, que es generar un proceso rápido de solución del problema. A diferencia del Design Thinking, que requiere ciertos tiempos y ciertos momentos, el Design Thinking Week consta de 3 puntos, que es las unificaciones de ciertos momentos del Design Thinking normal, y es donde establezco 3 momentos. Por ejemplo, está la point, que es el designar y nombrar, que viene siendo como el preguntarte, ver opciones. Este mismo point, cuando ya presentas el prototipado, lo utilizas al mismo tiempo para poder, si hay algún problema, volver a empezar el proceso. Entonces, el designar, el nombrar, el ver el contexto es parte de este punto. En un segundo momento hay un reply, que es como un responder, que también es la parte de, ok, ya entendí lo que está pasando, ya hablé con el cliente, ya hice como vi un contexto general de lo que está pasando. Bueno, ahora empiezo a darle soluciones rápidas a esto que está viendo. Y por último, un maker, que es un crear, un producir una solución rápida. Cuando ya hago el maker, otra vez me voy a la point, donde trato de hablar con el cliente o con el mercado de manera rápida para ver si les gusta o no les gusta. ¿No les gustó? Bueno, otra vez empiezo a definir problemas. Entonces, solamente como punto es bien importante decir que el Design Thinking Week, cuando en mi propuesta de diseño que estoy proponiendo, no es un proceso para todo tipo de problema. Obviamente no estoy diciendo que solo lo deben usar las agencias de diseño o que todo el mundo, más bien es para estas soluciones rápidas que queremos hacer. Que esos procesos que no requieren tanta investigación, tantos procesos tan profundos de investigación, pues ser conscientes de que existe esta propuesta. Entonces, el Design Thinking pues, busca aportar a las agencias, busca desarrollar propuestas rápidas a proyectos que se tienen que solucionar, de un día para otro, y en donde la premura es importante para el cliente. Entonces, es para trabajos rápidos, para empresas pequeñas, donde no requiere tantos riesgos y donde es importante esta parte de soluciones rápidas. Y pues así como pues termino un poquito el artículo, obviamente hay ciertas conclusiones y ciertas referencias, pero esto es una partecita de mi tesis doctoral, a manera muy general, obviamente, pues no hablo de todo el proceso de investigación, pero pues sí se los quería compartir y quería como también quedó en el artículo que se me publicó en Psicografía, como parte también de un resumen de toda la tesis doctoral. Agradezco mucho el espacio, agradezco todas las oportunidades y todo el apoyo que me ha brindado la revista Psicografía. Nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora Cintia y a todas las personas que ven. Bueno, pues, agradezco mucho. Mi nombre es el doctor José Eduardo Mayel Lomas, soy maestro docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues es un gusto saludarlos y un abrazo tremendo a todos. Cuídense.